Este es su programa La Tacita de Café con el Pastor Osvaldo desde Cali, Colombia. Vamos a ver si el día de hoy logra el pastor entrar a la tacita de café. Vamos a ver, aquí aparece el pastor. Lo aprobamos de esta forma. Mene, tequelu, parcín. Tiene que aparecer el pastor Osvaldo. Como por arte de magia, ya estamos todos aquí. Saludamos al pastor de León. Aquí está el pastor Osvaldo con nosotros. Qué gusto, pastor. ¿Sí me escucha, pastor? ¿Me escucha? Un saludo cordialísimo para todos ustedes. Aquí vamos a hacer todo el esfuerzo por echar hacia adelante esta programación. A través de Facebook, a través de Sello, estamos transmitiendo, deseando que lo que vamos a hablar sea de edificación para todos. Un saludo cordial para todos mis hermanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Es un gran honor el poder escucharlos y estar con todos ustedes. Es una bendición grande, muy grande. Cambio. Bueno, le informo, pastor, que yo lo escucho muy bien en Facebook, pero usted habló en Sello por su nick personal y no habló por el canal, así que corrija por favor eso. Y salude de nuevo a los hermanos del canal. Estamos transmitiendo la tacita de café en el recorrido del libro de Romanos, y ahí va de nuevo el saludo del pastor Osvaldo en el canal Radio Integral. Cambio. Bueno, desde Cali, Colombia, un saludo cordialísimo para todos mis hermanos que están en Facebook, en Sello, en Radio Integral y por todos los medios que nos están retransmitiendo. Ahora sí estamos aquí por Radio Integral. Me dice Lubín, mi sobrino, es que usted tiene muchas cosas allí metidas, entonces, ¿cómo quiere? Hoy sí van ahí a perdonar todos los hermanos. Bueno, vamos a hacer aquí el intento, a ver si nos conectamos a Facebook también para poder ver a los que nos están, ¿qué se llama eso? Aquí, un momentico, para poder ver y saludar a los que nos van a reportar su sintonía. Bueno, ya estoy viendo allí al hermano Héctor Ñáñez, Guillermo Martín, bueno, estos dos hermanos que están fieles y firmes. Así pues que, pastor Gamaliel, aquí, fiel y firme como siempre. Cambio. Listo, pastor. Déjeme saludar a Jorge González, a Noemí Andrade, al pastor de León, a Ricardo Ramírez y a Héctor Yáñez que nos están siguiendo. Muy bien, pastor. Usted tuvo el programa con el hermano Yáñez allá de Memo Lakes y me parece que abordaron el capítulo 10 de Hebreos, pastor. Dígame en qué versos se quedaron para darle lectura. Cambio. Bueno, nos llegamos hasta el capítulo 10, versículo número 11, y estuvimos viendo o enfatizando lo siguiente. El apóstol Pablo viene hablando de la necesidad de la salvación. Una vez más le repite a los hermanos, estamos haciendo un recuento aquí, el capítulo 10, le dice a los romanos, vea, y mi corazón y mi oración es para que ustedes sean salvos. El problema es que ustedes quieren ser salvos por su propia justicia, y esa justicia no los va a salvar, los va a salvar la justicia que viene de Dios. Es lo que estamos aquí diciendo. Y ellos, lo leímos, y ellos dicen, bueno, entonces, ¿dónde aparece o dónde está esa justicia? Hablamos con el pastor Ñáñez que cerca de ustedes, citando al apóstol Pablo, está en su boca, está en su corazón. Ha estado siempre con ustedes esa palabra que no quieren creer y que ahora les estoy predicando. Esa palabra que ha estado en su boca y en su corazón está allí
créanla, dice el versículo 8, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Ahora necesitamos, dice el apóstol, ustedes lo que necesitan es confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Recordemos que los judíos decían que Jesús era anatema, era maldición. Por eso el apóstol en Corintios, mirábamos capítulo 12, versículo 3, dice, nadie puede llamar a Jesús anatema, nadie puede decir que está bien con Dios y llamar a Jesús anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Aclara allí eso. Entonces, y los va llevando, el versículo dice, porque con el corazón se cree para justicia, esa justicia que hemos venido hablando, o la justificación que proviene de Dios allí, pero con la boca se confiesa para salvación. Ojo, la salvación está interna, pero tiene que haber una confesión de esa fe, de esa creencia. Esto no solamente es para los judíos, también para nosotros. Pero la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí quedamos, Pastor Gamaliel. Espero su comentario para retomar entonces aquí. Cambio. Oh, excelente, Pastor. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un clásico, es obligado tener este texto de memoria, porque ahí está descrita la forma como Dios salva al hombre. Y me llama mucho la atención, Pastor, que se va hasta la resurrección. Pablo siempre enfatizó, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces la persona tiene que creer que este Cristo al tercer día se levantó de los muertos. Ahí se culmina, se amarra el evangelio, ¿no? Pastor, si yo creo que Jesucristo resucitó, logro creerlo en mi corazón, ¿cuánto más podré creer que me puede sanar, que me puede librar de un cáncer? Si se levantó de la tumba, si Él venció la muerte, podré creer que Él puede sanar cualquier enfermedad por su nombre. Y también que el día que yo vaya al polvo, porque para allá vamos, nos va a levantar a nosotros, Pastor. Humanamente, esto es una locura. Creer que los muertos se van a volver a levantar es una locura. Cuando Pablo mencionó la resurrección, le dijeron, estás loco. Dice la Biblia que le gritaron a gran voz, estás loco, o sea, estás deschavetado, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Pero la persona que logre creer que Él se levantó, también será levantado el día de la resurrección. Me gusta mucho, Pastor, donde se quedaron. Cambio. No en vano, el apóstol Pablo utilizó todo un capítulo para hablar sobre la importancia de la resurrección y aún argumentó algo que han malinterpretado. Si no hay resurrección, ¿por qué se bautizan por los muertos? Eso ya será después cuando entremos a analizar allá Corintios. Pero ahora el mensaje era muy claro. Jesús murió y resucitó y es el Señor en el cielo y en la tierra. Porque el morir, decían, bueno, murió como delincuente. ¿Cómo así que el Salvador del mundo? ¿Cómo así que el Rey? ¿Cómo así que Dios muere como el peor delincuente? Esa era una de las trabas grandes para griegos y judíos. 2, ¿cómo así que resucita? Si los griegos no creían en resurrección, ¿cómo así que resucita? Eso tampoco puede ser. Y 3, Señor, ¿cómo así que Señor si el Señor es el César? Eso no puede ser. Pastor Gamaliel y mis hermanos en Facebook, esto no era fácil para esta gente que recibía a Jesucristo, que le aceptaba como Señor y Salvador, no era nada fácil. Este capítulo es bien interesante porque lo lleva y les va a citar la palabra. El apóstol Pablo era muy bíblico, argumentaba con las Sagradas Escrituras sobre lo que se estaba diciendo. Así que ellos tenían que decir o tenían que decidirse, bueno, este es el Salvador del mundo. Yo creo que en la iglesia de Roma habían todavía algunos cristianos
con su vaivén, como gente que aparece y dice, bueno, yo voy a unas 2 o 3 religiones para que cualquiera que sea la verdadera me salve. Yo me mando bautizar de niño, me mando bautizar de adulto y por si acaso me hago poner los santos óleos cuando esté muriendo para asegurar la salvación. Tantas cosas que la gente piensa, pero Dios ha establecido un método de salvación y a ese nos tenemos que atener. Así pues, pastor, que vamos entonces con el versículo 12, creo que hasta el 14, ¿sí? 12, 13, todos tienen que ver allí, pero miremos el 12 y el 13, para con eso vamos avanzando. Cambio. Y dice así, pastor, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ah, pastor. Judío y griego, y ahí incluye toda la humanidad. Cambio. Bueno, permítame saludar a todos mis hermanos que están en sello y también a quienes están aquí a través de Facebook. Tengo a Lili Perla Nazarena, dice bendiciones por aquí por sello. Qué bueno. También a Rosa Parra. Qué gusto verlos a los dos, los originales de la tacita de café. No, pero también gracias a Dios por los hermanos que nos apoyan y que nos ayudan. María Torres también, gracias. Y vamos aquí. Pastor, mire, uno de los grandes problemas es el sectarismo. Uno tiende, si usted mira, religiosa y políticamente, y también por el lado social, y por el lado intelectual, y por el lado de raza, y por el lado de, por todo, hasta por el lado de nacionalismo, tiende a ser separatista, a ser sectario, a que yo soy mejor que ustedes. Entonces, aquí en Colombia tenemos 6 estratos, ¿no? Según el estrato se van reuniendo las personas y, por ejemplo, el estrato 6, que es el superior, se creen que son mejores personas que los del estrato 1. Dicen que son, y eso no es cierto, que tienen más dinero, pero que sean mejores personas, no. Luego, hablaba con un profesor y me decía, no, tenemos un grupo de intelectuales que nos reunimos a leer libros, a discutir cosas que mucha gente ni entendería, que mucha gente no. Yo me decía así, pastor, yo creo que aún, con todo el respeto, eso sí me decía, con todo el respeto, pero posiblemente ni siquiera usted está al nivel de poder estar allí dentro de ese grupo. Pues esta no es la excepción de los judíos, sintiéndose el pueblo de Dios, la nación escogida, y cuando el apóstol Pablo les dice, bueno, esto es para griegos, gentiles, y para ustedes judíos por igual, para ellos fue una bomba, eso fue una afrenta, eso era un insulto, eso era un regaño tremendo, porque cuando a uno le dicen, es que somos todos iguales, no nos gusta pensar en que somos iguales. Delante de Dios hay 2 niveles, los salvos, que son todos iguales delante de Dios, y los salvos, todos igualitos delante de Dios, y los no salvos también iguales delante de Dios. Y ante los hombres nos dividimos, como decía, por estratos, por razas, por nacionalidades, por tanta cosa, pero no es el método de Dios. Y en salvación no hay ricos, no hay pobres, no hay blancos, no hay negros, gordos, flacos, mexicanos ni colombianos. Todos hacemos un solo pueblo. Cambio. Amén, pastor. Aquí dice que Él es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Me gusta mucho que el Señor es benigno para con los hombres. Lo puede invocar un rico, lo puede invocar un pobre, lo puede invocar un intelectual, un ignorante, y Cristo le salva. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Esto de las clases, pastor, siempre va a haber. Mire que yo estoy dispuesto a reconocer que no soy un anglosajón y no me he visto como ellos ni nada, pero reconozco las diferencias,
Y le voy a decir una cosa, yo he tratado con los hermanos mixtecos, grupos mixtecos indígenas del estado de Oaxaca, que ellos nos ven a nosotros como superiores en un respeto, pero a la vez tienen su orgullo de ser una etnia y no nos dejan entrar a nosotros a su círculo. Nunca seremos como ellos, pues. Fíjese que en los japoneses, usted puede ir a Japón y mezclarse y todo, pero nunca lo van a aceptar totalmente, porque usted no tiene los ojos jaladitos así como ellos. Y así, ajá, yo creo que... Sí. Sí, yo creo que acepto las diferencias. No soy un anglosajón, no soy un japonés, pero deberíamos amarnos, deberíamos saber que a todos nos ama el Señor y que la salvación está provista para todos. Yo nunca pretenderé ser un anglosajón y tampoco ellos pueden ponerse un gorro mexicano y claro, pero Dios nos ha hecho diferentes, ¿no? Pero lo que hay que entender es que en Cristo no hay griego ni judío y somos uno en Cristo. El día, qué bonito, pastor, cuando se unifique toda la raza humana, el día del milenio, el día de las grandes eras que vienen por delante. Esto está muy emocionante porque va a haber servicios a nivel mundial. Hay salmos que no se han cumplido. Por ejemplo, el salmo que dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Nunca todos los pueblos y naciones han alabado a Jehová, pero lo van a hacer, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Vienen eras maravillosas, pastor, pero ahorita Cristo está unificándonos por medio de la salvación. Judíos, gentiles, blancos, amarillos, negros, todos por la sangre de Jesús. Cambio. Bueno, un saludo cordialísimo para Miguel Medina. Dice, salud a los pastores. Dios es el que da el saber de la palabra. Para Rosa Elvira Arias Castillo, mi hermana en la ciudad de Bogotá. Es un gran privilegio. Y también para Rogelio Martínez. Gracias a los que nos están escuchando y esperando que esto que les estamos diciendo sean buenas noticias. También para José Millán. Dios los bendice. Me gusta cómo interpretan la palabra de Dios en la tacita de café. Qué privilegio grande. Qué gran privilegio. De verdad que es un gran honor. Buen programa, hermano Gamaliel y Osvaldo. Gracias. Nos alegramos mucho. Amén. Y estas buenas noticias. Antes de ir al versículo, pastor, yo sí paso yendo a Japón o a China. Yo sí paso. Sí. Sí, yo paso. Ya estoy allí. En una excursión me preguntaban, ¿usted es chino? Y yo, pues sí. Como en Bogotá a los niños se les dice, hola chino. Entonces, ¿usted es chino? Y yo, sí. ¿Y por qué no habla chino? Y yo, aprendí bien el español. Pero así. Bueno, ahora sí entonces viene una reflexión, como un llamado a conciencia del apóstol para decir, mire, la palabra que les predicamos ha estado con ustedes todo el tiempo, pero ustedes necesitan entrar a la manera de Dios. Existen tres formas de nosotros vivir. A la manera del mundo, bueno, son a la manera de Dios y a mi manera. La manera del mundo está influenciada por el diablo. A mi manera, pues, por ahí por algún lado, porque hay rebeldía, porque hay aquellas cosas. O a la manera de Dios cuando estamos completamente sometidos. Los judíos querían salvarse a su manera. Aunque habían tomado de la palabra, querían salvarse a su manera. Y el apóstol Pablo le está diciendo, no, reciban esa palabra ahora y esa justicia que es creyendo en Jesucristo, y entonces ustedes confiesen a Jesucristo en su corazón, créanlo, pero confiesen con su boca, porque les voy a decir algo, no hay diferencia entre los unos y los otros, y eso no era buena noticia. Ahora, en el versículo número 14 y 15, pastor,
hace un llamado a reflexionar y a darle cierta importancia a lo que él estaba haciendo, a lo que nosotros estamos haciendo con las personas que nos están escuchando. Así que adelante con el versículo 14 y 15. Cambio. Y dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Ándele, pastor. Hay varias acciones aquí envueltas. No se puede invocar cuando no se cree, pastor. Y no se puede creer si no han oído. Y ahí viene la consecuencia, ¿no? A ver, escucho su comentario. Cambio. Pues usted lo resumió de una manera muy sencilla. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Porque si se negaban, pues entonces ¿qué? ¿Cómo van a recibir algo? Quieren como el beneficio, pero no el medio, no el que lo puede hacer. Eso es como cuando alguien dice, yo amo a Jesucristo en gran manera. Es algo que yo admiro, yo quiero a Dios, pero yo no quiero saber de iglesia. Imagínense, Jesucristo es la cabeza, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Eso es como cuando digan, no, Pastor Gamaliel, usted es la maravilla, para mí es un gran personaje, pero yo no quiero saber de su esposa ni de sus hijos. Eso no se puede. No. Eso no hay tal. Eso no se puede. Entonces aquí el apóstol les está diciendo, mire, ustedes tienen que creer, tienen que confesar. Ahora, tienen que invocar, porque a todos nos gusta, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Yo no sé si hacer una corrección aquí, que muchos dicen, por ejemplo, si yo digo, ay Dios mío, ya soy salvo. Aclare eso, Pastor Gamaliel, que eso no es así. Ay Dios mío, y ya. Alguien me dijo, no, es que yo sigo lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Ay Dios mío, y yo soy salvo. ¿Y de dónde sacó eso? La Biblia dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Aclare allí, pastor. Cambio. Sí, el vocablo invocar es tomar dentro de tu boca, ¿no? Expresar. Y invocar es como llamar. Yo te invoco. Hace unos días fuimos a un restaurante chino y le preguntaba yo al chinito qué se hacía con el Buda, porque estaba un Buda, usted sabe, un Buda con el vientre ahí, ¿no? Y decía que habría que sobarle la panza para traer buena suerte. Pero claro que yo no le sobé la panza porque no creo en él, ni siquiera lo voy a invocar, no voy a tomar su nombre. El nombre de Jesús es el nombre de todo consuelo, de todo poder, de toda liberación. En el nombre de Jesús salen fuera los demonios, en el nombre de Jesús sanan las enfermedades y por el nombre de Jesús nuestros pecados son perdonados. Invocar a Jesucristo es como decir, creo que Jesús es el Salvador y murió por mí y creo que resucitó al tercer día. Por eso fue muy claro en los versos anteriores que tiene que creer en él y creer que resucitó, porque al creer que resucitó está creyendo en su obra consumada. Y no solamente debe de pensarlo, pastor, ahí dice que si confesares, entonces ahí está la invocación, porque está abrazando toda la obra de Jesucristo a través de su nombre. Todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo, el nombre del Señor. Porque el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. No se trata de decir, ay Dios mío, o sálvame Jehová, sino la salvación está en Jesús. Dios ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces en el nombre de Jesús está contenido
toda la obra salvadora. La persona tiene que invocarlo y decir, creo en Jesucristo, creo que se levantó de la tumba al tercer día y creo que Él desde este momento va a ser mi Señor, el Señor de mi vida. Cambio. Fíjese que no fácilmente uno invoca. Tiene que tener cierta fe, cierta confianza para que invoque. Entonces aquí viene el apóstol, me gusta que es muy recursivo y le dice, bueno, ¿cómo ustedes invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si ustedes no están dispuestos a escuchar, ¿cómo quieren que el plan de salvación, cómo quieren que el propósito de Dios, cómo quiere que Dios actúe en ustedes si no están dispuestos? Eso es como la persona que dice, yo quiero tener fe, yo quiero crecer en fe. Oía el testimonio de un gran siervo de Dios que se puso a orarle a Dios y dijo, Señor, yo quiero crecer en fe, dame fe, quiero tener fe. Y él dice que Dios le dijo, lee mi palabra. Y se puso a leer la palabra, pero de verdad como debe de ser, y comienza a tener la fe. Y sí, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es todo. Entonces aquí igual, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, señores, yo soy una persona que estoy cumpliendo un ministerio, que estoy cumpliendo una función, que estoy cumpliendo un deber, que estoy cumpliendo un propósito de Dios, y es predicar a ustedes, decía Pablo, ya a los romanos, predicarles el evangelio. Como cuando a uno le dicen, mire, yo respeto mucho sus creencias, su religión, pero respete las mías. Una vez fuimos a un congreso de comerciantes importantísimos y estábamos transmitiendo el evento. Le quisimos hablar a alguien y él dijo, no, yo le respeto a ustedes sus ideas, pero ustedes deben de respetarme las mías. Y el hermano le dijo, no, le voy a decir algo. Dios no me mandó a que le respete ideas, Dios me mandó a que le predique, y es lo que estoy haciendo. Qué bueno, ¿no es cierto? Entonces, Pastor Gamaliel, aquí a nosotros se nos ha encomendado un trabajo honroso, con muchas bendiciones de Dios, pero con muchas dificultades también. Y aquí el apóstol dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Vamos a mirar el versículo 15, Pastor Gamaliel, cambio. Y el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. De los que anuncian el evangelio de los bienes. Está en símbolo, en signos de admiración, pastor. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Es importante el predicador, son importantes los predicadores. Fíjese que yo estuve trabajando en una empresa donde me encargaba de unos 6 hornos de gas, pero había unos módulos de control. Yo era técnico ahí. Y allá arriba en los módulos de control estaban las oficinas de unos ingenieros, los más altos ingenieros de la empresa, muy preparados, ¿no? 2 o 3 idiomas. Y entonces yo oraba por los alimentos y empezaron a burlarse de mí. Dijo, ¿a quién le oras o qué? Y ya, ¿quieres que te platique? Y les platicaba y uno de ellos se enojaba. No, aquí no andes con tus religiosidades. Bueno, me está preguntando el ingeniero, le dice. Y luego cada vez oraba por mis tacos y otra vez el tema. Pastor, 3 de ellos, entre ellos una mujer, me oían de buena gana y el otro me maldecía, decía groserías, que él no creía en Dios y todo. Para hacer corta la historia, el que se convirtió fue el grosero, el que me atacaba, el que me contradecía. Los otros les sembré la palabra. Por 1 mes o 2 les estuve hablando ahí y hacíamos buena plática.
pero el que se convirtió y se bautizó fue el que más contradecía. Si Dios te envió a predicar, tú predica la palabra. No sabemos el efecto que puede haber en la gente. No sé si los otros tres más adelante se vayan a convertir. Cambio. Seguro que sí, pastor. Mire, yo duré 5 años hablándole a un hombre supremamente buena persona. Todos los domingos me mandaba a llamar, si yo no iba, me mandaba a llamar con uno de sus hijos. Vaya, dígale al pastor que venga, que qué pasó. Me llevaba para que estuviera prácticamente de más o menos de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, hablando con él, compartiendo con él. Iba aún al templo, pero nunca se quiso convertir conmigo. Pero luego la situación, las circunstancias, las cosas dio, y no solamente se convirtió al Señor, sino que se volvió un tremendo para testificar a todas las personas. Son situaciones que se dan bien bonitas. Bueno, aquí, Pastor Gamaliel, recuerde que le hablaba a un grupo de judíos, porque el apóstol Pablo muy tremendo para hablarle a judíos y a gentiles, a los que dominaban las Sagradas Escrituras y a los que la ignoraban totalmente. Porque dentro del pueblo judío tenían que hacer su curso de prosélitos para hacerse en judíos y los capacitaban y bueno, pero era que a la iglesia llegaban esclavos y llegaban grandes personajes, unos conocedores de las Sagradas Escrituras y los otros ni idea. Pero lo tremendo de todo es que aquí el apóstol, tanto a los unos como a los otros les habla de la importancia del llamado que Dios tiene para que prediquemos la palabra, pero a los otros les recuerda y les dice, mire, ustedes fueron llamados originalmente para que dieran a conocer la palabra de Dios y no lo han hecho. Esa bienaventuranza allí que hay, que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Usted sabe que el apóstol está citando allí textos del Antiguo Testamento. Él siempre está agarrando, y sobre todo en la carta a los romanos, creo que de los que más citan textos está Mateo, en el Evangelio de Mateo, que citaba, como dijo el profeta Isaías, como dijo fulano, y ahora Pablo, en la carta a los romanos, y por supuesto en la carta a los hebreos, cita mucho texto porque le está hablando a gente que es conocedora de esa Biblia, que es como si nosotros dos nos ponemos a hablar. Entonces, Pastor Gamaliel, recuerde lo que dice tal texto, recuerde lo que la palabra dice, recuerde porque ya conoce, porque ya sabe. Igual el apóstol Pablo aquí les estaba diciendo, mire, esto es importante, pero entra una parte un poquito dura para ellos y también para nosotros, el versículo número 16 y 17, cambio. Que dice así, pastor, mas no todos obedecen al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, pastor, no todos obedecen. Pero como no sabemos quién va a obedecer y quién no, y fíjese que en la Biblia queda claro que no tenemos que estar pensando, no, pues este no va a obedecer, o sí va a obedecer. Cuando se habló del trigo, la cizaña, dijo, no te metas en eso, los ángeles van a cortar, los ángeles van a discriminar, tú, no es tu trabajo discriminar. El sembrador salió a sembrar, una parte cayó aquí, otra parte cayó allá, tú no andes investigando ni siquiera porcentajes, una va a dar al 100, otra al 60, otra al 30. Pastor, somos sembradores, fíjese que antes de la experiencia que le dije de los ingenieros, cuando yo ingresé por primera vez a una empresa, yo venía con toda la fuerza del evangelio y me acuerdo que otra vez oré por mis tacos en el comedor y luego después que comí, escúchenme una palabra y empecé a predicarles, pastor, en el comedor a 30 personas. Cada día a la hora de comida les predicaba. Hasta que alguien me denunció y me llamaron a la oficina de recursos humanos
y me dijo el encargado, el licenciado: mira, Gamaliel, no tengo nada contra el evangelio, yo soy católico, no tengo nada contra ti, pero las reglas de la empresa dicen que no puedes, aunque es tu hora de comida, pero estás dentro de un recinto, no puedes hacer propaganda religiosa. No es contra ti, no es contra nadie, pero aquí no puedes hacer eso. Ah, le dije, ¿y afuera de la empresa sí puedo? Sí, afuera sí. Entonces al siguiente día me levanté, el licenciado me leyó la cartilla, pero el que me quiera seguir, vamos afuera. De los 30 me siguieron 14 y se sentaron en la orilla del cerco de afuera de la empresa, recargados la espalda en el cerco de malla con sus tacos para oír la palabra de Dios. De esos 5 se convirtieron y después a los años me llegaron a la iglesia, cuando ya tenía yo iglesia, me buscaron, el brother me decían, y me llegaron otros 3, ¿te acuerdas lo que nos enseñabas por allá en Utah, por acá? Aquella palabra se quedó. No sabemos quién va a creer, pastor, y no sabemos quién no va a creer. Eso no está en nuestra mano. Cambio. Pues tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Un saludo cordialísimo para Enrique Castillo, mi primo en la ciudad de Bogotá. Aquí está para mi estimado hermano, pastor, asistente Héctor Ñáñez. Eso es bien bonito que nos acompañen. Y sí, pastor, cuando nosotros hacemos lo que nos toca hacer, pues ni modos. Ahora, no todos obedecen, pero los resultados los da Dios. Así que está desde la profecía de Isaías, porque es el que hace la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego da ese texto bien importante, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no sé, Pastor Gamaliel, si nosotros contaríamos con un número de personas que se unen a su página, a mi página, que están por sello, que están diferentes medios, por Radio Integral, la www Radio Integral. Se me ha olvidado hacer aquí referencia al WhatsApp, se me olvida. Es el 357 para más 57, 318, 678, 2328. Y yo creo que lo que nos hace a nosotros ser oídos, pues debe ser porque hablamos de Dios. No tenemos otro tema que es Dios, su palabra, y sobre todo que estamos transmitiendo buenas noticias. Yo creo que aquí hemos dado buenas noticias. Todos estamos conscientes de pecado. Todos. La conciencia nos acusa el pecado. Qué bueno cuando podemos entender que Dios nos dio un remedio al pecado y ese remedio se llama justificación. Entonces nos declara libres de todo juicio y de toda condenación. Y alguien pregunta, ¿y para qué? Bueno, para santificarnos. ¿Y eso de santificarnos qué es? ¿Volvernos perfectos? No, apartarnos para un servicio. Ah, ya, entonces Dios nos separa para un servicio. ¿Y cómo lo hace? Con una obra poderosa del Espíritu Santo de Dios, con unos actos cuando nosotros entendemos que hubo una vida que la tenemos que abandonar, la tenemos que enterrar, que es el bautismo, y que tenemos que salir a una nueva vida, que es cuando nos levantamos del bautismo. Ah, ya. Pero de pronto termina allí y dice alguien, bueno, ¿y los judíos qué? Ustedes son gentiles, griegos, chinos, mexicanos, colombianos, y los judíos que dicen, ah, bueno, les voy a explicar qué ha pasado con los judíos. Esto para los de afuera. Para los judíos están diciendo, no, pues eso del pecado y toda esa cuestión de justificación y de santificación, pues eso para los gentiles que han sido tan malos. Nosotros ya sabe que somos descendientes de Abraham, que tenemos nuestra religión, que tenemos... Y le dicen, no, señor, ustedes están en el mismo lugar, en el mismo costalito, si se puede decir eso, y necesitan pasar por el mismo proceso que todos los demás. Entonces tienen que oír, tienen que tener fe, tienen que permitir que Dios obre en sus vidas, tienen que ir a la manera de Dios, y es lo que estamos viendo. Pero aquí dice, así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Versículo 18,
está nuevamente citando las Sagradas Escrituras. Adelante, pastor. Sí, el oír, hay un misterio ahí, pastor, el oído prueba las palabras. Nosotros nos alimentamos por los oídos. No solo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca. Es curioso, ¿no? Que comamos por los oídos y nos contaminemos por la boca, porque lo que contamina al hombre es lo que sale, es como misterioso el sistema que tenemos. Pero desde el momento que una persona te está poniendo atención, está escuchando la palabra, 5 minutos, 10, pero que te está escuchando, hay una semilla sembrada ahí, y dice la Biblia, mi palabra no volverá vacía. Algo va a suceder en la conciencia de la persona, sea que se convierta a Cristo, o pastor, me duele decirlo, pero también el Evangelio, Cristo puede ser una piedra de tropiezo para la persona cuando escucha y lo rechaza, pero es por eso que será juzgado en aquel día. Es tan importante esto del oír que Cristo dijo, mejor les valiera no haber conocido, porque ahora son responsables. Oiga, si yo llego a un lugar y hay unas reglas, pero yo las desconozco y camino por ahí, me regañan, bueno, perdone, yo no sabía. Pero el momento en que me dicen, mira, no puede pasar por aquí, no debe hacer esto, le va a pasar esto, le vamos a regañar o algo, ya soy responsable del momento que escuché. Pastor, hay gente que han dado en los caminos del mal, y yo les he hablado del evangelio, les he tratado de hablar, ¿y sabe qué han hecho? Literalmente se han tapado los oídos. ¿Sabes qué? No me digas, yo sé que no quiero saber, porque sé que esto me condena. Así, entonces, es tan importante, pastor, hacer programas de radio, difundir el evangelio, un folleto, algo. La palabra hay que sembrarla. Cuando uno se junta con otra persona, nomás de estar conviviendo con la persona, ya trae cosas de la persona. Y hay una influencia y hay una siembra. Cuanto más el evangelio que se habla, si la persona te está poniendo atención, puede estar ahí la fe, la semilla de fe. Cambio. Muchas personas, por ejemplo, piensan que usted y yo somos más responsables delante de Dios que ellos. Entonces le dije un día a alguien, usted y yo somos igual de responsables delante de Dios. Entonces, pero es que yo no me he bautizado, no importa. Pero es que yo no voy a su iglesia, no importa. Yo no leo la Biblia para no tener responsabilidad para con Dios, no importa. ¿Y cómo Dios me va a hacer responsable? Por la creación, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación. ¿Cómo así? Sí, cuando usted se toma un vaso de agua, cuando usted ve cualquier árbol, animal, cualquier cosa de la creación, usted es responsable delante de Dios. Entonces los ciegos tienen conciencia y tienen desarrollados otros sentidos tremendamente, tremendo. Mire que aquí en Colombia hubo un hombre ciego y compuso las canciones más bonitas describiendo la naturaleza, ¿no? Y describía el mar y la playa y muchas cosas más y nunca había estado en el mar ni en la playa. Entonces, todo esto nos lleva a mostrarnos que hay una gran capacidad en el ser humano para percibir a Dios y somos entonces culpables. Aquí, Pastor Gamaliel, versículo 18 y 19, a ver cómo nos va. Y dice así, pastor, mas digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido su fama, la fama de ellos, y hasta los cabos la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata
os provocaré a ira. Me maravilla la acción de Dios de provocar a celos a Israel, pastor, con gente insensata, con gente que nos aventamos un cerdito a la vuelta y vuelta, que hasta con gente que agarramos una iguana y no la comemos sin observar los detalles de la Torá. Pero Cristo nos salvó por gracia, pastor. Y cambio. Sí, es bien interesante que aquí dice, no hay disculpa porque por toda la tierra ha salido la voz de Dios. Ustedes han oído y se les ha anunciado y se les ha dicho. Pero escuchen bien, hay un pueblo, y eso lo dijo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Este que está citando aquí, este texto, es del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, creo que es en el capítulo 10, dice, porque tengo otro redil, que era lo que los judíos no contaban. Entonces tengo otro redil, y lo que usted ha dicho, y no es la maravilla, no es la excelencia, no es lo mejor. Aquí en esta versión dice, con un pueblo insensato los provocaré a ira. Un pueblo insensato es necio, insensato es torpe, insensato es que no tiene así gran calidad humana, es bien terquito, pero dice, aquí yo voy a obrar. Y van a ver ustedes que no son los únicos, que yo no voy a estar deteniendo mi obra, como cuando el Señor Jesús dijo, bueno, los invitados no quisieron venir a la cena, vaya, me llaman a los que están desechados, es decir, a los habitantes de la calle, a los que están por ahí botados, me los traen y llenan mi casa. Pero yo no me voy a quedar con todo esto que he preparado. Igual le pasó a los judíos, igual nos puede pasar a nosotros cuando nos convertimos en personas sectarias, religiosas, cerrando puertas, porque la verdad es que a nosotros se nos ha dado un mandato. Vaya y cuenten, den buenas noticias, háblenle a la gente, pero ya el que entren o no entren, eso lo determina increíblemente la persona, porque decide, las puertas están abiertas y el Señor entren. Todo el que venga a mí, yo no le echo fuera. Pero la gente muchas veces dice, no quiero. Y ahí sí, ya de cada persona es el problema. Pero no nos toca a nosotros escoger quiénes sí y quiénes no. Gracias a Dios. Porque yo tendría un poco de gente que no escogería. Cambio. Sí, pastor, la gracia de Dios. Esa analogía que usted está citando de Cristo está tremendo, porque mandó las invitaciones a los dignatarios, a los de caché. Y por cierto, que no se acabe la emisión y que sin que usted nos diga de qué estrato pertenece. Pero dice la Biblia que aquellos dijeron, no, estoy ocupado, yo estoy acá, yo tengo que probar una yunta de bueyes, menospreciaron el llamado. Y mire, y vaya por los rincones, vaya por las plazas, y luego dice así, pastor, traiga cojos, mancos, tuertos. Dice, que se llene mi casa, dice el Señor. Y pastor, el evangelio ha corrido por todo el mundo. Y los judíos, con su barba bien presentada, pues con una cara como diciendo, ustedes son inmundos, ustedes son paganos. Y luego los grupitos mesiánicos, más mexicanos que el nopal, diciéndole inmundos a sus hermanos en Cristo, que no quieren tomar el movimiento de raíces hebreas, como ellos lo toman. Pastor, esto es algo terrible, ¿no? Yo aprecio la cultura judía, pero yo no me gusta ser mediocre. Si voy a aprender hebreo, voy a aprender hebreo bien, no nada más decir shalom y decir que soy judío. Si voy a aprender inglés, voy a aprender inglés. Si voy a aprender hebreo, voy a aprender hebreo o griego, pero bien. Pero nunca para levantar el dedo y decir, usted es pagano y no se va a salvar porque no pronuncia como yo. Bienvenido, todo eso es muy bonito, la menorá, la cultura, las raíces, sí, pero no para condenar a tu hermano.
Entonces, pero este elitismo, es decir, nosotros somos los elegidos. Pastor, el Señor ha salvado mancos, cojos, ciegos, tuertos y su casa está llenando. Cambio. Pastor Gamaliel, aquí quedamos en una disyuntiva. ¿Tenemos 2 versículos para terminar el capítulo 10 o tenemos unos minutos para darle entrada, participación a los hermanos que nos acompañan a través de sello y saludar a los que tiene allí usted en su página que están conectados? Así que yo por este lado saludo a Arnulfo Gutiérrez Trujillo. Un saludo cordialísimo para él que está acompañándonos en esta tarde. Usted dirá, pastor, ¿qué hacemos? ¿Terminamos los 2 versículos o le damos participación a los hermanos que están en sello? Cambio. Démosle participación. Saludamos a John Ramos, a Héctor Yáñez, a Araceli Silva, hermano Yáñez, qué bonito testimonio, hermano. Amén. Clementina Ortega, Pedro Valdovinos, Armando Lozano, Lidia Sánchez, Dios los bendiga, pastor, Dios les pague por su esfuerzo. Muy buen programa, dice Miguel Medina. Dios los bendice, me gusta cómo interpretan la palabra. Amén, hermano José. Sofra Macón, Miguel Medina, Rogelio Martínez, Lili Perla. Hay mucha gente aquí, pastor. Elías Payán, Rosa Parra. Amén. A ver, hermanos de sello, abrimos el micrófono. Tenemos aquí en sello a la hermana Adriana, el pastor Negrete, Alex, Cristo Vive, Héctor Yáñez, Jaime García, John Paul, Julio González. ¿Quién de ustedes se anima? Los escuchamos aquí en sello, Radio Integral. Adelante, cambio. Vamos a ver, pastor, si se animan. Tenemos 17 en Radio Integral, pero están un poco... Ahí está. Bendiciones, esperando que se anime y quiero que nadie. Tengo una pregunta. Está muy interesante el tema. Y por ahí dijo algo, creo que fue el pastor Gamaliel, no el otro pastor, fue el nombre, que dijo, dijo algo así, que yo no vine a respetar ideas, yo vine a predicar. Algo así dijo el hermano. Estoy entre no sé qué hacer y otro no sé qué hacer. Miren, yo tengo poquito, de hecho bueno, pues el Señor tengo como 17 años, pero permítame, pero resulta que, bueno, tuve que cambiar porque donde me congregaba, la iglesia Nazareno me queda muy lejos. Me queda muy lejos donde yo vivo, entonces me congregué en otra iglesia, entré a un estudio bíblico y ahí mismo bueno, ya me quise integrar a esa nueva congregación, que con el pastor la semana pasada, y pues resulta que entre pláticas, pues él no me conocía. Mi hermana la que se congrega ahí, mi hermana en sangre, ella y su esposa, entonces ellos me invitaron y la verdad pues me gustó, dije, bueno, pues me quiero quedar. Y hablé con el pastor, que es el mismo que tiene un instituto, pues claro, de la palabra. Y hablando yo con el pastor, preguntándome el pueblo que pues él no me conocía, que si yo conocía la palabra y todo eso, entonces salió, entre eso yo le dije que yo estaba participando en un estudio bíblico, que es con el hermano Billy, yo creo que sí lo conocen, Billy Nietas de Culiacán, Sinaloa. Estaba yo ahí todas las mañanas, lunes a viernes, y la verdad que he aprendido bastante, de verdad, y como siempre, de verdad, no dejamos de aprender. Pero una cosa importante, resulta que cuando acabé yo de hablar con el pastor, me dijo, los estudios bíblicos, dijo, quedan cancelados, pero yo iba a salir de la oficina. Entonces a mí me asombró, y yo creo que miró mi cara de asombro y me dijo, para que no te confundas, me dijo así. Y le dije, está bien, pero ya como ya tenía yo que hacer su ¿cómo se llama? Oficina, porque alguien más iba a entrar. Entonces ya no me dio chance
nada. Y ahora, hermanos, de verdad que me hacen falta los estudios bíblicos. Y yo lo hice por obediencia, o sea, dejé los estudios, hablé con hermano Billy y pues le dije que no iba a poder estar porque por obediencia al pastor. Pero esto que dice el hermano, dije hoy, esto que dijo algo así como que yo no quería respetar ideas, yo vine a predicar. No sé qué consejo me puedan dar. Yo no veo nada, dije al hermano, la verdad no sé qué pensar el pastor, no sé, pero para mí no es nada agradable el que deja los estudios bíblicos, siendo que es algo que me edifica y me ha ayudado mucho. No sé si me pueden dar ahí un consejo. Creo que tiene algo que ver con lo que están compartiendo, Cambio. Gracias, hermana Lili. El pastor Osvaldo le va a dar una respuesta y yo haré un comentario. Pastor, yo creo que con la respuesta finalizamos el programa. Adelante, Cambio. Bueno, es que es un poquito difícil porque en cierta manera puede ser que se dé a confusión si hay una enseñanza que no esté siguiendo, por decir de alguna manera, la misma escuela. Entonces, el pastor está allí diciendo, bueno, usted no lo conozco y tal vez debe ser por eso su conocimiento de las Sagradas Escrituras, su firmeza, y puede ser movida a creencias y a prácticas que no están conforme a lo que él tiene allí como la verdad, el pastor. Entonces está cuidando. Ese puede ser un motivo sano, decirle, pues no escuchen. Yo mismo he aconsejado, no escuchen estas enseñanzas de estos grupos, por ejemplo, que son con errores doctrinales y cosas de esas, no lo escuchen. Pero por otro lado, puede ser también ese problemita del celo que hay, igual que los judíos, que pensaban que ellos eran únicamente los dueños de la verdad. Y hay gente que todavía cree que son dueños de Dios y dueños de la verdad. Entonces, ahí sí me queda difícil decirle a la hermana, sigue escuchando al hermano Billy, que por supuesto nosotros lo hemos oído y sabemos que se centra en la palabra, bien centrado, y no conocemos qué razón tenga el pastor. Entonces, concluyendo allí, yo creo, mi consejo es, vuelva y hable y dígale que por qué, cuáles son las razones para que usted no escuche a este pastor Billy. Cambio, pastor Gamaliel. Sí, al parecer, el pastor, bueno, como yo lo capto, el pastor está siguiendo el planteamiento de todo pastor. A ver, ¿va a estar con nosotros o va a seguir otro líder, otra doctrina? Como no conoce al hermano Billy, probablemente es lo que él trata de hacer. Y yo creo que la aclaración de la hermana sería muy buena, ¿no? Hablar sin pasión con el pastor y decirle, pastor, explíqueme por qué no puedo. Y sería muy bueno obedecer si es que la iglesia donde está la hermana, ella siente que el Señor le ha mandado ahí, es una buena doctrina, estaría muy bien. Ya conocerá el pastor, al hermano Billy, que es un buen maestro de la palabra. Entonces, hermana, no parece haber algo malo, sino como es como decir, bueno, va a seguir en esta línea o esta otra, ¿no? Pero aclárelo con el pastor, hermana, no tenga miedo. Si el Señor la mandó ahí, asegúrese que el Señor la está colocando en ese lugar y todo va a salir bien. Bueno, pastor, le pongo la salida y para mañana lo espero en la tacita. Así que su final comentario en medio de la promoción aquí musical. Amén. Bueno, pues un saludo cordialísimo aquí desde Cali, Colombia para todos los hermanos que nos han estado sintonizando en 95.3 FM en la ciudad de Cali, en Facebook, pues que nos vamos al mundo entero, igualmente a Sello. Queremos escuchar muchos comentarios y mucha participación ahora de los que participaron a través de Sello. Que Dios los bendiga, saludo cordial, abrazo fraternal y hasta la próxima. Cambio.
Muchas gracias, pastor. Nos vemos mañana en la tacita de café, si el Señor nos presta vida. Muchas gracias a todos los hermanos de sello que nos acompañaron. Los esperamos mañana en el mismo horario.